Hola, muy buenas tardes. Les saluda Jessica Velázquez, coordinadora de eventos de SaludCan Cirugía Veterinaria Práctica. El día de hoy en la tarde vamos a tener la compañía de la doctora Macarena Muñoz, quien nos va a hablar de un tema muy importante sobre hipotermia. Doc, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a ti y al doctor Oscar Vaca, que son los encargados de SaludCan. Gracias, Doc. Bueno, podemos arrancar tu charlita. Presentación ya, comparto al tiro. De partida, mi nombre es Macarena Muñoz, me dedico al área de anestesiología y manejo del dolor y quise tocar el tema de la hipotermia porque creo que muchas veces no se le da la real importancia que esta tiene en nuestros pacientes. Más de alguien habrá presenciado este tipo de escenario, un paciente pequeño apoyado sobre una mesa fría con alteración de su estado de conciencia, y muchos concordamos en que esto no es adecuado, pero realmente conocemos las repercusiones que puede tener este tipo de acciones sobre nuestros pacientes. Es un tema muy complejo. Dentro de los contenidos a tratar, vamos a hablar de los mecanismos fisiopatológicos de la termorregulación, los principios de termodinámica, cómo se ve afectada la termorregulación en anestesia, la hipotermia perioperatoria, el impacto fisiológico de la hipotermia en nuestros pacientes, las consideraciones anestésicas que vamos a tener que tener una vez presentada la hipotermia, los métodos de prevención, el recalentamiento de los pacientes y al final vamos a terminar con la ronda de preguntas. La termorregulación es la habilidad que tiene un organismo para mantener la temperatura central dentro de un rango reducido a través de un equilibrio dinámico entre la producción y la pérdida de calor. El calor es producido por el metabolismo de cada animal y los contribuyentes de estos principales son el cerebro, que tiene una alta actividad metabólica, y otros órganos que están dentro del tórax. Entre el 20 al 30% del calor se produce a nivel del músculo esquelético y la producción de calor se puede ver afectada por múltiples factores como los cambios a nivel de la actividad muscular, la tasa metabólica basal, algunas hormonas que tienen directa relación con el metabolismo como es la tiroxina y la hormona del crecimiento, y la estimulación simpática que nos aporta a través de la vasoconstricción o vasodilatación periférica. El organismo lo podemos separar en dos compartimientos, el central, que está compuesto por la cabeza y el tronco, y este compartimiento presenta la mayor perfusión sanguínea, lo que lleva a ser un compartimiento que tiene mayor temperatura y esta se mantiene constante en el tiempo. Y el compartimiento periférico, que está formado por las extremidades, en el cual el gradiente de temperatura es variable y se encuentra a temperaturas inferiores que el compartimiento central. A medida que avanzamos hacia distal de las extremidades y hacia la superficie de la piel, la temperatura va a tender a disminuir siguiendo su gradiente, y siempre tenemos que tener en consideración que el movimiento de la temperatura va a ser desde el compartimiento central hacia la periferia, y a través de distintos mecanismos. El más importante es la conducción del calor por los vasos sanguíneos hacia las extremidades y la piel, y la diferencia de la temperatura que existe entre las venas, las arterias y los capilares. Existen distintos termorreceptores, estos se encuentran a nivel de la periferia, que están principalmente en la piel, y los receptores centrales, que están distribuidos a nivel del hipotálamo, la médula espinal, el tronco encefálico, los órganos y el músculo esquelético. Estos termorreceptores están capacitados para recibir diferentes estímulos térmicos, los cuales envían señales a nivel del hipotálamo, donde se integra la señal para montar una respuesta frente al estímulo a través de ya sea la producción o la pérdida de calor. Los cambios de temperatura corporal que están lejos del punto de ajuste, que este es un rango determinado para cada especie, van a conducir a la activación de una serie de mecanismos como el jadeo, la vasoconstricción, la vasodilatación, los temblores, algunas posturas corporales, la secreción de hormonas, entre otros. Y hay que tener bien en claro que siempre el organismo va a buscar el equilibrio entre el ingreso y la pérdida de la temperatura.
Dentro de los mecanismos de control, se lo podemos dividir en dos, como principalmente la rama, la termogénesis y está la termólisis. La termogénesis va a ser la encargada de iniciar los reflejos diseñados para aumentar la temperatura corporal. Dentro de estos van a estar incluidos los temblores, el aumento del metabolismo celular, y se van a llevar a cabo una serie de procesos químicos para maximizar la producción de calor, y dentro de estos también va a haber la contribución de la vasoconstricción periférica, que principalmente va a reducir la pérdida de calor. Ahí están como algunos ejemplos, como el aumento de la actividad muscular, la vasoconstricción periférica, que va a estar a cargo del sistema nervioso simpático, el aumento de la producción de calor, que netamente van a estar a cargo del metabolismo hormonal, la piloerección, respuestas conductuales y el metabolismo de los alimentos, ya que una vez que hay consumo de los alimentos, estos tienen procesos físicos y químicos, los cuales van a generar calor y aumentos de la temperatura. Dentro de la termólisis, esta va a ser la encargada de evitar el aumento de la temperatura sobre los rangos fisiológicos de la especie, y acá dentro de los mecanismos más importantes estaban la vasodilatación periférica, la reducción de la actividad muscular y el jadeo. La termodinámica es la ciencia que estudia el gradiente de temperatura. Siempre vamos a tener que tener claro que la temperatura se va a mover desde los objetos que tienen mayor temperatura al que tiene menor hasta que éstas se igualen. Las causas de pérdida de la temperatura que vemos en anestesia la podemos dividir como en cuatro causas. La primera es la radiación, que es la pérdida de calor a los objetos, al medio ambiente, pero estos no están en contacto directo. En el fondo, todos los objetos que tienen temperaturas superiores al 0 van a emitir radiación electromagnética, y esta va a transferir calor al medio ambiente en forma de radiación térmica infrarroja. O sea, va a haber una cesión de calor a través de iones. La segunda es la conducción, que esta es la pérdida de calor por contacto directo entre la superficie y nuestro paciente. En este ejemplo, el más claro es la mesa fría de cirugía. Y esta va a depender del coeficiente de difusión de la temperatura, del tejido y del objeto en contacto, ya que todos los materiales tienen distinto coeficiente de conducción y hay algunos que son más aislantes que otros. La convección va a ser el movimiento del aire por un tema de gradiente de temperatura. Siempre el calor va a tender a subir y el frío va a estar en las superficies más bajas. Por lo tanto, el aire frío va a estar más cerca de la superficie de nuestro paciente. Y la otra es la evaporación, que es la pérdida de calor mediante la pérdida de agua. Y aquí, como ejemplo, tenemos la exposición de vísceras durante la cirugía del abdomen o incluso el jadeo. Aproximadamente el 70% de la pérdida de calor se debe a la radiación y a la convección. Son los dos procesos más importantes en anestesia de pérdida de temperatura. Dentro de los factores que van a contribuir a la hipotermia en anestesia, tenemos que los anestésicos van a actuar sobre el centro termorregulador a nivel hipotalámico. Estos van a generar redistribución del calor desde el centro hacia la periferia y va a generar además fallo en los métodos de retención del calor. Además, algunos fármacos como los sedantes van a producir cambios del sistema de termorregulación por depresión del sistema nervioso central y disminución de la sensibilidad hipotalámica, además de la disminución de la sensibilidad de los receptores termales. La mantención de la temperatura es gracias a una serie de mecanismos que favorecen el equilibrio entre la producción y la pérdida de calor. En anestesia estos mecanismos se van a perder. Otra de las causas que también van a influir va a ser la temperatura ambiente del quirófano, ya que en general siempre la temperatura del pabellón como la temperatura de la sala de prepaso, siempre el ambiente va a estar más frío que nuestro paciente. Por lo tanto, el paciente va a ceder temperatura al ambiente. Lo otro son las mesas de inducción o las de cirugía, las cuales no estén aisladas, por ejemplo, las de acero inoxidable, también van a afectar directamente la pérdida de calor. Y la administración de medicamentos como la cepromacina, el propofol, los anestésicos inhalatorios, que estos van a generar vasodilatación y pérdida del control vasomotor.
Y otra de las causas del uso de agentes anestésicos secos y fríos, sobre todo los circuitos como el Jackson-Risk, que son circuitos de alto flujo anestésico. Ya, otro de lo que va a afectar a nuestros pacientes es el recorte del pelo quirúrgico, ya que el pelo y la piel actúan como aislantes y la piel presenta una baja conductividad térmica en condiciones normales. El problema es cuando esta es mojada, que no es capaz de aislar de manera efectiva, ya que el agua presenta una alta conductividad térmica, por lo que nuestros pacientes mojados húmedos están predispuestos a presentar cuadros de hipotermia. La evaporación también de preparaciones quirúrgicas, como es el caso del alcohol, que tiende a empapar la superficie y al evaporarse también va a fomentar la pérdida de temperatura, los procedimientos quirúrgicos prolongados, la exposición de vísceras, el ayuno, ya que al haber ayuno va a evitar la producción de calor proveniente de los procesos químicos y físicos que se dan posterior a la ingesta de alimentos. La relación superficie-volumen, ya que animales pequeños van a tener mayor superficie en contacto, por lo que van a tener mayor pérdida de temperatura, y dentro de otros factores está la edad, ya que animales pediátricos van a tener menor cobertura de grasa, sus métodos termorreguladores están aún inmaduros y tienen mayor superficie de contacto. Los animales seniles, sus mecanismos termorreguladores van a estar deteriorados y muchas veces tienen enfermedades subyacentes que pueden complicar los cuadros. La condición corporal también es uno de los factores a considerar, ya que el tejido adiposo se considera un aislante efectivo, ya que la conducción del calor que presenta es muy baja. Es por esto que los animales pediátricos o caquéxicos presentan mayor predisposición de presentar cuadros de hipotermia. Ya, la hipotermia puede ocurrir debido a la exposición ambiental o puede ser secundaria a una enfermedad, medicamentos, anestesia o trauma. Hipotermia vamos a considerarla como la temperatura menor a 37 grados Celsius y esta va a desencadenar una serie de mecanismos compensatorios. La hipotermia leve se clasifica cuando los pacientes su temperatura está entre 37 y 36.7 grados Celsius. Moderada va a ser entre 35.5 a 36.7, severa entre 33 a 35.5 y crítica van a ser los pacientes con temperaturas menores a 33 grados Celsius. Ya, este estudio fue llevado a cabo por la doctora Eva Rioja y Natalie Brunitz el año 2019, donde estudiaron las causas, o sea, las complicaciones anestésicas más frecuentes que se veían en pabellón. Analizaron 224 caninos de diferentes razas que fueron sometidos a cirugía de milaminectomía toracolumbar. Y en el estudio, entre las complicaciones anestésicas que evidenciaron, la hipotermia se presentó en un 63.8%, seguida por la implementación de ventilación mecánica, que era un 63.4%, y la hipotensión de un 33.9%. Con esto podemos concluir que la hipotermia es probablemente una de las complicaciones anestésicas más frecuentes y puede tener efectos deleterios en nuestros pacientes, como el deterioro de la función renal. Este otro estudio fue un estudio retrospectivo realizado por el doctor Redondo, en el cual analizaron 275 registros anestésicos en felinos para examinar la prevalencia de hipotermia posanestésica, los predictores clínicos y las consecuencias que esta tenía. Este fue llevado a cabo en el Hospital Clínico Veterinario de Cardenal de la Universidad de Herrera. Acá no se utilizaron dispositivos activos de calentamiento, solo se utilizaron como aislantes mantas y la temperatura del hospital y del pabellón se mantuvo entre 20 a 25 grados Celsius. Acá la prevalencia que se mostró fue, ahí está entre paréntesis como los rangos de temperaturas que usaron ellos, pero la hipotermia leve se presentó en un 26.5% de los casos, la moderada en 60.4% y la hipotermia severa en un 10.5%. Dentro de las variables que ellos vieron asociadas fue la duración de la anestesia, ya que pacientes que estaban más tiempo anestésico tenían mayor grado de hipotermia, el motivo de la anestesia, ya que evidenciaron que las cirugías abdominales y ortopédicas eran los pacientes que mayor grado de hipotermia presentaban,
Muchas veces yo creo muy asociado a que en las cirugías abdominales hay grandes tejidos expuestos al ambiente y las cirugías ortopédicas tienen largos periodos anestésicos. El riesgo anestésico fue otro de los factores, ya que vieron que gatos que tenían mayor riesgo anestésico presentaban mayor hipotermia que los gatos que no tenían tanto riesgo. Y lo otro fue la temperatura antes de la premedicación, que se asoció con un aumento en la temperatura final. Pacientes que ingresaron con mayor temperatura en la inducción tenían mayor temperatura de salida una vez terminado el proceso. Ya, la hipotermia perioperatoria la podemos dividir en 3 fases. La primera fase de pérdida de calor va a ser rápida y se debe en gran medida a una redistribución del calor corporal desde el núcleo o desde el compartimento central a la periferia. Y uno de los mecanismos más importantes de esto es la vasodilatación directa, que es causada por los agentes anestésicos. La segunda fase es cuando la temperatura central continúa disminuyendo, pero a un ritmo más lento. Y la segunda fase va a ocurrir cuando la pérdida de calor excede la producción de calor metabólico y se dice que puede disminuir entre un 20 a un 30% durante este periodo. Y la última fase, que es la final, es cuando se logra una meseta de temperatura central, que generalmente se desarrolla después de 2 a 4 horas de anestesia, donde la temperatura central se va a mantener igual y no va a continuar disminuyendo. Ya, en este otro estudio evaluaron la inducción anestésica con ketamina asociada a una benzodiazepina y propofol asociado a una benzodiazepina. Acá no hubo soporte térmico, fue para cirugías de ovariohisterectomía. Se utilizaron 23 perras adultas. Como premedicación utilizaron buprenorfina a 0,02 miligramos kilo y acepromacina a 0,05 miligramos kilo, y ambas se administraron vía intramuscular. Dentro de los inductores se utilizó como benzodiazepina diazepam o midazolam a una dosis de 0,25 miligramos kilo endovenoso, y estos fueron asociados con ketamina a 5 miligramos kilo, también endovenosa, o bien propofol a 4 miligramos kilo. La mantención se realizó con isoflorano, con el oxígeno al 100%, y se midió la temperatura rectal y esofágica antes y durante el procedimiento. Una vez que terminaron el procedimiento, se utilizó una manta de aire caliente y se midió la temperatura rectal cada 10 minutos hasta que alcanzaran una temperatura de 37 grados Celsius. En el gráfico que observamos, los triángulos representan la temperatura rectal, los cuadrados la temperatura esofágica, los símbolos blancos son la ketamina y los negros son el propofol. En la primera hora de anestesia, la temperatura rectal media de los perros en el grupo de ketamina con una benzodiazepina disminuyó en 1,5 grados Celsius versus la de propofol con asociación de benzodiazepina, que disminuyó en 1,9 grados Celsius. Se evidenció menor pérdida de temperatura con la ketamina a través de la medición por vía rectal, y los perros con benzodiazepina más propofol, las temperaturas rectales, además de ser más bajas, tuvieron mayor tiempo de recuperación de su temperatura, estos pacientes. El estudio tuvo como conclusión que la ketamina minimiza la redistribución debido a una vasoconstricción periférica que limita el flujo sanguíneo a las extremidades, y con esto va a disminuir la pérdida de calor desde el compartimento periférico al medio ambiente. Y lo otro que como concluyeron fue que el propofol, debido a la vasodilatación que genera, aumenta el flujo sanguíneo a las extremidades y la pérdida de calor al medio ambiente. ¿Qué críticas al estudio principalmente le podemos hacer? Que encuentro que igual es como muy... obviaron varios parámetros que en el fondo sí pueden tener una implicancia real. De partida, la administración de isoflorano fue al 2% vía dial, y sabemos que si bien la concentración mínima alveolar está determinada para cada gas anestésico, hay pacientes que se salen de esta medida y que pueden requerir más o menos anestésico inhalatorio según el individuo. Entonces, no conocemos si existió una diferencia
de las concentraciones de anestésico inhalatorio en estos pacientes. Lo otro que no utilizaron capnometría y no sabemos si estos pacientes alguno presentó hipercapnia, y es conocido que la hipercapnia genera vasodilatación y predispone a los pacientes a tener cuadros de hipotermia. Y lo otro que tampoco mencionaron, la medición de la presión arterial. Por lo tanto, no sabemos cuál fue el rango mínimo que ellos tomaron como una presión óptima, y los pacientes hipotensos también están predispuestos a tener cuadros de hipotermia. Entonces, con todo esto, yo puedo deducir, y también según mi experiencia, es que claramente la ketamina, por la vasoconstricción periférica generada, puede contribuir a disminuir la pérdida de temperatura, pero creo que su rol es mínimo frente a la pérdida que se puede generar por el uso de altas concentraciones de anestésicos inhalatorios debido a la vasodilatación que estos producen, que nos van a llevar de segura hipotensión, hipotermia y finalmente a mayor daño de órganos. Ya, dentro del impacto fisiológico de la hipotermia van a haber una serie de organismos que van a estar afectados. A nivel hepático vamos a tener disminución en el flujo sanguíneo y esto nos va a llevar a disminución en la actividad enzimática, en la conjugación y en la eliminación de los anestésicos. Y es por esto que vamos muchas veces a requerir disminuir las dosificaciones de anestésicos para evitar una depresión excesiva del sistema nervioso central, cardiovascular y respiratorio, y una recuperación más prolongada de nuestros pacientes. Además, se ha documentado que hay muchos fármacos el cual su metabolismo se ve afectado por cuadros de hipotermia. Entre estos tenemos el fentanilo, la morfina, el midazolam, el propofol, los agentes inhalatorios y los bloqueadores neuromusculares. A nivel cardiovascular, en un inicio con la hipotermia leve vamos a ver una vasoconstricción periférica debido a la estimulación simpática. Esto va a disminuir la pérdida de calor al disminuir el flujo del calor desde el compartimento central o núcleo hacia la periferia. A medida que va avanzando el cuadro de hipotermia, ya en una hipotermia moderada vamos a tener predominio de bradicardia debido a que va a haber una disminución de la despolarización espontánea de las células del marcapaso, y por esto es que muchas veces las bradicardias que son causadas por cuadros de hipotermia no responden a la atropina. Además, si esto sigue progresando, vamos a tener en una segunda etapa vasodilatación e hipotensión, debido a que va a haber una pérdida de la afinidad de los receptores por la noradrenalina debido a la disminución de la temperatura, y todo esto va a llevar en conjunto a una disminución del gasto cardíaco. Además, se pueden presentar arritmias debido a la ralentización en la conducción del miocardio, lo que va a resultar en una despolarización y repolarización anormal. Y principalmente lo que vamos a ver, va a haber una duración prolongada de los intervalos PR y QT, además de complejos QRS ensanchados. Y en medicina humana se describe la onda de Osford o onda J, que va a ser una desviación positiva del segmento QRS-ST, que es lo que está ahí en el gráfico marcado con las flechas. Si bien esto es muy común en humanos, en hipotermias moderadas, aún no han habido reportes de esto en medicina veterinaria. Lo bueno es que las arritmias son resueltas con el recalentamiento, muchas no necesitan tratamiento farmacológico, y en caso de que el recalentamiento no se produzca, la bradicardia puede seguir progresando a asistolía. A nivel del sistema respiratorio, vamos a ver primero taquipnea, aumento de las secreciones respiratorias y broncoespasmo. Si la hipotermia progresa a moderada, vamos a ver depresión respiratoria debido a que la producción de dióxido de carbono va a disminuir de forma secundaria a la disminución del metabolismo celular. Y la depresión respiratoria puede incluso progresar a una apnea en pacientes que están severamente hipotérmicos. Además, se va a ver un desplazamiento
de la curva de disociación del oxígeno y la hemoglobina hacia la izquierda, lo que va a impedir la descarga de oxígeno a los tejidos. Todo esto sumado al aumento de la viscosidad sanguínea, que es producto del cuadro de diuresis fría, que voy a explicar más adelante, va a predisponer a hipoxia en los tejidos. A nivel del sistema nervioso, va a haber una disminución del flujo sanguíneo cerebral que va a causar cambios en el estado mental, disminución en la actividad eléctrica, hiperreflexia, dilatación pupilar y coma. Y en medicina humana se estudió que por la caída de cada grado Celsius de la temperatura central hay una disminución de un 6 a un 7% a nivel del flujo sanguíneo cerebral. Por lo tanto, no es algo que sea despreciable. A nivel hematológico, la hipotermia va a inhibir la cascada de la coagulación enzimática, a pesar de existir concentraciones de los factores de coagulación normales. Esto se va a evidenciar en que en las pruebas de coagulación muchas veces van a estar normales debido a que cuando uno procesa la muestra, la sangre se calienta. Por lo tanto, podremos tener pacientes con coagulopatías clínicas, pero pruebas de coagulación normales. La hipotermia también va a contribuir sobre la función plaquetaria y va a generar además una trombocitopenia transitoria debido a que se va a generar un secuestro de plaquetas a nivel de vaso e hígado. Y los pacientes hipotérmicos además van a tener disminución de la secreción de gránulos de plaqueta y disminución de la expresión del factor de von Willebrand. A nivel gastrointestinal va a haber una disminución de la motilidad gástrica y se va a evidenciar en hipotermia severa un hilio generalizado. Además va a haber mayor predisposición de úlceras gastrointestinales debido a que hay una disminución de la perfusión local, producto de toda la vasoconstricción que se genera y la caída del gasto cardíaco. Va a haber además aumento de la producción del ácido gástrico y reducción de la secreción de bicarbonato duodenal. Y además la producción de insulina va a disminuir durante la hipotermia, lo que va a llevar a cuadros de hiperglicemia. A nivel renal, vamos a ver el fenómeno que se conoce como diuresis fría, que es uno de los primeros efectos que vemos en la hipotermia leve, incluso antes de que haya una reducción marcada de la temperatura central. La diuresis fría es el aumento de la tasa de filtración glomerular con la exposición de temperatura fría y es causada inicialmente por el aumento del flujo sanguíneo a nivel renal, producto de la vasoconstricción periférica. Todo esto, el aumento de la filtración nos va a llevar a alteraciones electrolíticas y si la hipotermia progresa, además vamos a tener disminución de la sensibilidad al ADH. Por lo tanto, todo este líquido que perdemos en esta etapa nos puede llevar a cuadros de hipovolemia y en una hipotermia moderada a severa vamos a ver una disminución del flujo renal debido a que va a haber una caída en el gasto cardíaco y esto nos puede llevar a una lesión renal aguda que es muy común debido a la isquemia que se presenta, al daño celular y que finalmente todo esto termina en necrosis del tejido. A nivel metabólico, la concentración de glucosa en sangre se ve afectada frecuentemente por la hipotermia y va a depender en gran medida de la temperatura y duración de la exposición al cuadro hipotérmico que tuvo el paciente. La hiperglicemia se va a observar en un inicio de la hipotermia y se atribuye a los efectos del aumento del tono simpático y la disminución de la producción de insulina. Y si esto progresa, vamos a tener cuadros de hipoglicemia que se van a desarrollar en hipotermias graves y se debe al que va a haber un consumo de las reservas fisiológicas de energía, disminución de la gluconeogénesis y al aumento de la diuresis. A nivel del sistema inmune, vamos a ver leucopenia, que esto generalmente se atribuye a una disminución de los leucocitos circulantes
y a una disminución en la liberación de estos a nivel de médula ósea. Y estos cambios en medicina humana han sido asociados con un aumento en la tasa de infecciones y el tiempo de cicatrización postquirúrgica. Aún claras evidencias en medicina veterinaria de esto no hay, pero posiblemente se deba a que tampoco hay grandes estudios de hipotermia en nuestra área. Entonces, dentro de las consideraciones anestésicas que vamos a tener, lo primero va a ser que vamos a reducir la necesidad de anestésicos hipnóticos. Por tanto, vamos a tener que reducir todo lo que son los halogenados o el propofol. De hecho, por la disminución de cada grado Celsius de la temperatura corporal, hay una disminución aproximadamente del 5% de los requerimientos de la CAM de los anestésicos inhalatorios. Vamos a tener además reducción de la ventilación, disminución en la eliminación de los anestésicos inhalatorios y de los desechos como es el CO2. Por lo tanto, son pacientes que van a estar predispuestos a tener cuadros de hipercapnia en un principio, antes de que baje todo el metabolismo celular. La hipotermia además va a estimular y amplificar la respuesta adrenérgica con liberación de noradrenalina, vasoconstricción periférica, y esto puede ocasionar isquemia tisular y aumento de la resistencia periférica vascular. Además, aumenta los tiempos de eliminación y metabolización de fármacos, por tanto, va a aumentar el tiempo de la recuperación de la anestesia. Puede aparecer arritmias cardíacas cuando las hipotermias son más severas, y los temblores en la fase de recuperación anestésica van a aumentar el consumo de oxígeno, incluso dicen hasta en un 200%, lo que puede complicar a pacientes críticos, como es el caso de los pacientes con problemas cardíacos o respiratorios, que muchos ya tienen un déficit de la oxigenación. Entonces, ¿qué podemos hacer? La clave siempre va a ser la prevención, ya que es mucho más fácil prevenir los cuadros de hipotermia que tratarla una vez que esta ya se instauró. En medicina humana, entre las medidas que se toman es la consideración de la temperatura ambiental, sobre todo en bebés y en niños, donde se recomienda mantener la temperatura de las salas de inducción y operación en 26 grados Celsius en pacientes menores de 2 años y 24 grados Celsius para pacientes hasta 10 años. Con esta medida lograron disminuir la incidencia de hipotermia en un 1.8%. Por lo tanto, este estudio, el que tenemos acá en la pantalla, fue realizado en el Hospital de Pequeños Animales de la Universidad de Cornell en Ithaca, en base al estudio, en base a las consideraciones que ya se tienen en medicina humana. Este estudio lo publicaron el año pasado y se evaluaron 227 caninos y 20 felinos sometidos a cirugía, los cuales se dividieron en 3 grupos. El grupo 0, que era el control, que no tenía ninguna medida para evitar la pérdida de temperatura. El grupo 1, en el cual se controló la temperatura ambiental y se tomaron medidas para evitar la pérdida de temperatura, como mantas de aire caliente y toallas. Y el grupo 2, donde solo se controló la temperatura ambiental. La temperatura ambiental en el estudio la fijaron en 24 grados Celsius, tanto en la sala de prepaso como en el pabellón, y evidenciaron que la mayor pérdida de temperatura en estos pacientes se generó entre la preparación del paciente, o sea, en el momento de la inducción, y el ingreso a cirugía. En el estudio este tiempo fue de 59 minutos debido a que era un hospital docente, por lo que en el estudio decía que era clave disminuir al máximo este tiempo, pero que muchas veces esto se veía dificultado debido a la cantidad de gente que manipulaba al paciente, debido a los cambios de posiciones que tenía el paciente durante la preparación, a que se depilaba, se mojaba la piel. Entonces, todo esto contribuía a tener una mayor pérdida de temperatura. Y acá en el cuadro estaba el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 0, donde claramente vemos que el grupo 0, en el fondo, fue el que presentó menor temperatura al momento de salida de pabellón en comparación con los otros 2 grupos. Por lo tanto, ellos concluyeron que la incidencia de hipotermia involuntaria perioperatoria era alta, pero se podía reducir al elevar las temperaturas ambientales solas o en combinación con otros enfoques de calentamiento activo.
Y lo otro fue que la reducción de la hipotermia cortó los tiempos de recuperación en estos pacientes. Ya. Dentro de los métodos exógenos de termorregulación, los podemos dividir en dos, los métodos pasivos y los activos. Los métodos pasivos son aquellos métodos los cuales no generan calor propio y necesitamos la producción de calor del paciente. Esto solamente lo que van a hacer es evitar que haya mayor pérdida. Y vamos a necesitar cubrir gran parte del paciente para que este método sea efectivo. Acá en este ejemplo están las mantas, los cobertores, las toallas, entre otros. Y los métodos activos son los que ellos por sí generan temperatura y los resultados van a ser variables según el método utilizado. Y acá tenemos las mantas de aire caliente o los Verheijer, las mantas eléctricas, las mantas de agua tibia circulante, las lámparas de calor infrarroja, entre otras. Entonces, ¿cómo vamos a resumir las medidas a tomar? Primero, tenemos que trabajar de forma eficiente para minimizar los tiempos generales tanto en la inducción como durante el proceso quirúrgico. Las soluciones de preparación quirúrgica van a tener que ser precalentadas. Con todas las soluciones que utilizamos para lavar el paciente, el suero tiene que estar tibio, no usar suero frío. Tenemos además que evitar humedecer de forma excesiva a nuestros pacientes. Las soluciones además de preparación como el alcohol que se evaporan tienden a aumentar la pérdida de temperatura. Además, otra de las medidas a tomar va a ser el aumento de la temperatura tanto del pabellón como de la sala de prepaso, que en el estudio anterior la fijaron en 24 grados Celsius, que es lo que en general ocupo yo para los pabellones. Además, tendremos que aislar al paciente de la mesa fría, ya sea con mantas, toallas o incluso estos sistemas como de aire caliente como los Verheijer o las mantas de agua circulante. Lo otro que vamos a hacer es envolver las extremidades con papel aluminio, que más adelante tengo una foto de eso, calentar los sueros en agua caliente, ya que si bien los sueros de por sí no son buenos métodos para calentar pacientes, ya que tendríamos que pasar volúmenes muy altos de fluido, sí esto disminuye las pérdidas. ¿Por qué? Porque si nosotros pasamos el suero frío, el paciente va a tener que utilizar de su calor para calentar el suero que estamos pasando. En cambio, si lo pasamos el suero tibio, vamos a evitar como pérdida de calor en tibiar el suero. Además, dentro de las otras como medidas a tomar, lo ideal es usar técnicas anestésicas de bajo flujo, ya que generalmente los sistemas como el Jackson Reese, que son sistemas abiertos, utilizan altos flujos de oxígeno, que muchas veces está frío y seco, por lo tanto, en pacientes pediátricos van a aumentar la pérdida de temperatura y en pacientes pequeños, que es donde más se usa este tipo de circuito. Lo otro es calentar y humidificar el sistema anestésico. Hay distintos sistemas que están hechos para esto. Incluso yo he visto a veces que ponen una taza con agua caliente y sumergen parte del sistema en eso, cosa de que el aire que pasa se entibie. Y lo otro es secar el exceso de humedad que va a estar en nuestro paciente después de la cirugía. O sea, los pacientes generalmente los que se someten a estos trajes salen de anestesia todos mojados, muchas veces lo secan así un poquito y lo dejan en el canil ahí que el perro se recupere. O sea, si el perro está mojado, el perro hay que secarlo. Este estudio comparó distintos métodos de calentamiento. Acá utilizaron 8 perros mestizos, su peso iba entre 16.3 y 19.6 kilos y se sometieron a endoscopía gastroduodenal y toma de biopsia. Se compararon acá 3 métodos de aislamiento, toalla, manta de agua tibia y manta de aire caliente. Acá está la curva donde WAB es la manta de aire caliente, WP, que son los cuadrados, es la manta de agua circulante caliente, TO, que es el triángulo, es toalla, y TA era
paciente que estaba directo a la mesa cero y no tenía ningún método de aislamiento. Podemos ver en la curva que la menor pérdida de temperatura se evidenció en los pacientes que estaban con manta de aire caliente, que son los sistemas de Verheyer. Acá tenemos distintos métodos de prevención. A mano derecha superior está el sistema Verheyer, que es el que por el cilindro expulsa aire caliente que llega a este colchón y el calor traspasa el colchón llegando a nuestro paciente. Por eso, generalmente, estos sistemas lo ideal es que abarque la mayor superficie de los pacientes. Acá está el otro gatito, el cual está en sus patitas con papel aluminio, que puede ser papel burbuja, también calcetines o cualquier material que sea aislante. Abajo tenemos las mantas de agua tibia circulante, los calentadores de suero y las incubadoras. Ya, el recalentamiento principalmente lo podemos dividir en tres tipos. Tenemos el recalentamiento externo pasivo, que se usa para tratar la hipotermia leve y los candidatos deben ser capaces de generar calor endógeno. Por ejemplo, el paciente que está con escalofríos. Si estos pacientes no están generando calor endógeno, estos métodos no van a ser efectivos. Y es el método más lento de recalentamiento. Dentro de estos ejemplos podemos incluir el colocar al paciente en un ambiente cálido, el uso de toallas, mantas o prendas de vestir. El otro recalentamiento es el externo activo, el cual requiere el uso de una fuente de calor externa y tiene que ser al menos el 60% de nuestro paciente, de la superficie de nuestro paciente, debe estar en contacto con la fuente de calor. Y acá tenemos los dispositivos de aire caliente, como los Verheyer, los calentadores estos eléctricos, y las mantas de agua circulante. Y finalmente está el último, que es el recalentamiento del núcleo activo, que es el método más rápido de recalentamiento, pero va a implicar técnicas invasivas y está reservado para pacientes con hipotermia severa. Y acá tenemos los lavados peritoneales, los lavados vesicales, el torácico, pleural, los enemas, entre otros. Y estos están destinados a calentar el compartimiento central. Lo que tenemos que tener en consideración es cuando utilicemos enemas con líquidos tibios, este nos va a impedir utilizar termómetros rectales y aquí vamos a tener alteraciones en las mediciones. Ya, dentro de las complicaciones que podemos tener por el recalentamiento, son dos principales. La primera es el shock de recalentamiento, que se refiere al recalentamiento de la superficie, que va a originar una rápida vasodilatación periférica en nuestros pacientes y la acumulación de sangre. Por lo tanto, por vasodilatación la sangre se va a redistribuir hacia la periferia. Y esto generalmente se ve cuando se calientan las extremidades de los pacientes en ausencia del recalentamiento central o del núcleo, por ejemplo, con los recalentamientos de enema. Acá, generalmente en estos pacientes, el sistema cardiovascular va a estar comprometido desde antes, por lo tanto, muchas veces no va a poder compensar esta redistribución de líquido y se va a producir hipotensión, incluso puede llegar a generarse un shock distributivo. Por eso es que siempre se recomienda si vamos a calentar de forma externa, calentar tórax y en conjunto hacer recalentamiento activo del núcleo, como es el caso de los enemas, para así evitar el cuadro de shock. Esto vamos a tener que tener una consideración con los gatos, ya que los gatos de por sí están propensos a sufrir sobrecargas de volumen a medida que la temperatura vuelve a la normalidad. Por esto es que la terapia con fluido debe estar dirigida a metas en los pacientes y generalmente los gatos hipotérmicos lo que hacemos es tener una fluido más conservadora. Se describe además en medicina humana el colapso de rescate o paro cardíaco secundario a los esfuerzos de rescate,
que una de las complicaciones inmediatas más dramáticas que se pueden observar en los pacientes con hipotermia severa. En el fondo, a muchos pacientes mueren. ¿Ya? Y después del recalentamiento, además se puede generar disfunción multiorgánica y esta muchas veces está asociada a las lesiones de isquemia-reperfusión, ya que donde tenemos una vasoconstricción periférica importante, tenemos hipoxia del tejido, daño, y una vez que empezamos a recalentar, todo esto se abre, hay vasodilatación y todas las toxinas que se generaron en ese lugar salen a circulación. Y todo esto va a poner en peligro a nuestros pacientes y muchos pacientes tienen que estar después días en cuidados intensivos. La otra complicación que se puede presentar es el after drop, que es el descenso adicional de la temperatura central una vez iniciado el recalentamiento, y esto incluso nos puede llevar a fibrilación ventricular. Hay dos como corrientes que tratan de justificar este cuadro. La primera dice que está relacionada con la vasodilatación periférica y el retorno al compartimiento central de la sangre estancada en el compartimento periférico. En el fondo, como nosotros tenemos nuestros pacientes vasocontraídos, al calentarlos, vamos a abrir los vasos, va a haber un cuadro de vasodilatación y esa temperatura, esa sangre que estaba fría en las extremidades, va a volver al núcleo, que es el compartimento central, y esto va a hacer que, a pesar de que estamos recalentando, siga disminuyendo la temperatura. Y la otra teoría dice que una vez cesada la exposición al frío, por la diferencia de gradiente de temperatura que va a existir entre la temperatura de las extremidades y la temperatura central, ya que la temperatura de las extremidades va a seguir siendo más baja, el compartimento central, por un tema de termodinámica y de movimiento de la temperatura, va a seguir cediendo temperatura al compartimento periférico y por eso va a seguir disminuyendo la temperatura. De todas formas, estas dos cosas hay que tenerlas en cuenta y la forma más certera de solucionarlas es haciendo recalentamiento simultáneo, tanto a nivel del tórax como recalentamiento central. Y evitar recalentar las extremidades antes de tener un buen recalentamiento de tórax.